Durante años, Sega ocultó deliberadamente su origen real. Aunque hoy la asociamos con Japón, durante décadas la empresa fue, en esencia, una compañía estadounidense operando en Asia, con vínculos militares y máquinas recreativas destinadas a bases del ejército. En sus primeros años, Sega no se presentaba como una compañía con identidad propia, sino como una estructura flexible, casi descartable. Nombres que aparecían y desaparecían, empresas que se registraban, se disolvían o se rearmaban con ligeras variaciones. Nada parecía pensado para durar demasiado, excepto la necesidad de seguir funcionando. No hay un día 1 limpio, no hay una narrativa fundacional heroica. Lo que hay son documentos fragmentados, cambios de razón social, operaciones que se mudan de país y una sensación persistente de que Sega prefería no ser del todo visible. Mientras otras compañías cuentan su origen como un acto de creación, el de Sega se parece más a una sucesión de encubrimientos administrativos. No porque hubiera algo ilegal, o no necesariamente, sino porque el contexto exigía moverse rápido, adaptarse y desaparecer cuando hacía falta. Sega no nació como una idea, nació como una solución temporal que nunca dejó de serlo. Y quizá por eso, incluso hoy, su historia temprana sigue siendo confusa, contradictoria, difícil de seguir. Como si la empresa misma hubiese aprendido desde el principio que a veces sobrevivir significa no dejar una versión definitiva de los hechos. Te doy la bienvenida a El Cartucho Perdido, un podcast donde rescatamos historias, curiosidades y anécdotas del mundo del videojuego. Esas que a veces quedan escondidas entre manuales viejos, consolas olvidadas y, cartuchos que ya ni sabemos dónde están. Este episodio no empieza en silencio. Empieza con ruido, con luces parpadeando sin descanso, fichas cayendo, máquinas vibrando como si tuviesen vida propia y gente mirando por encima del hombro, buscando ventaja, intentando captar un poco de la estrategia usada por quien estuviera jugando en ese momento. Hoy vamos a hablar de Sega, una compañía que no nació pensando en tu living tranquilo una cálida mañana de domingo con el mate apoyado al lado del joystick. No, nada de eso. Nació pensando en salones recreativos llenos de humo, motores, palancas y competencia. Mucha competencia. Nació donde el ruido no molesta, empuja. Una empresa que apostó siempre por la velocidad, por la potencia, esa sensación de ir siempre un toque más rápido que el de al lado, por estar siempre un paso más adelante, incluso cuando eso implicaba tropezar. En este episodio vamos a recorrer una historia marcada por decisiones audaces, innovaciones adelantadas, éxitos fulminantes y caídas abruptas que llegan igual de rápido, y por una obsesión casi peligrosa por el futuro. Una historia que dejó personajes inolvidables, consolas de luto y cicatrices profundas, que convirtió la rebeldía en identidad y al riesgo en método, y que hoy todavía deja flotando una pregunta incómoda, imposible de responder del todo. ¿Qué habría pasado si Sega hubiese bajado un poco la velocidad? Así que subí el volumen, agarrá una ficha y prepárate, porque este no es un viaje tranquilo. Esto es El Cartucho Perdido. Para entender a Sega, hay que sacarse de la cabeza la imagen de una empresa silenciosa, ordenada, meticulosa. Sega no nace en un taller artesanal ni en una tradición centenaria. Sega nace en el ruido, en el metal, en la electricidad. Estamos en el Japón de posguerra, un país devastado, ocupado por fuerzas estadounidenses, en plena reconstrucción, y en ese contexto algo empieza a proliferar. Máquinas. Máquinas de entretenimiento, de azar, con luces, sonido, no pensada para hogares, sino para espacios públicos, bares, salones. En 1940, en Hawái, surge una empresa llamada Standard Games. Su negocio no tenía nada que ver con el entretenimiento hogareño ni con mundos imaginarios. Fabricaban y operaban máquinas de juego mecánicos, principalmente para lugares controlados por el ejército estadounidense. Todo era funcional, directo, sin adornos, puramente entretenimiento militar. Con el final de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense de Japón, ese modelo encuentra un nuevo territorio. Las bases militares necesitaban entretenimiento y las máquinas recreativas eran una solución rápida y efectiva. Así nace Service Games of Japan, una filial pensada específicamente para operar en territorio japonés, pero orientada casi exclusivamente a soldados norteamericanos. El nombre lo decía todo: Service Games, juegos como un servicio, nada más. Con el paso del tiempo, y a medida que la empresa empieza a expandirse y a redefinir su identidad,
Ese nombre largo, burocrático y poco comercial empieza a sobrar. El mercado cambia, el público se amplía y la empresa necesita algo más corto, más contundente, más fácil de recordar. Así, Service Games se contrae, se simplifica, se convierte en Sega. Sega. Mientras otras compañías japonesas miraban hacia lo tradicional o lo familiar, Sega miraba hacia adelante, a la tecnología, la velocidad, el impacto visual y sonoro. Durante décadas, Sega se forma en los salones recreativos, en el lugar donde el videojuego no se juega sentado sino de pie, donde cada partida es un desafío público, donde perder duele porque hay gente mirando. Ese ADN arcade marcó todo lo que vino después. Sega no aprendió a hacer videojuegos pensando en las casas familiares, aprendió a hacerlos para competir por atención, por monedas, por más segundos de juego. Cuando el mundo empezó a mirar hacia las consolas domésticas, Sega ya venía con una identidad muy clara. Más potencia, más riesgo, menos paciencia. Y ese carácter tan brillante como caótico sería tanto su mayor fortaleza como el origen de muchos de sus problemas. Antes de pensar en consolas, Sega ya dominaba el territorio, no el living, no la habitación, el salón recreativo. Durante los años 70 y principios de los 80, Sega se convirtió en una potencia dentro del mundo arcade. No solo publicaba juegos, diseñaba máquinas completas, enormes, ruidosas, llenas de luces y movimientos, gabinetes que no pasaban desapercibidos, exigían atención. Mientras otras compañías buscaban experiencias simples y accesibles, Sega apostaba por el impacto inmediato. Juegos que tenían que seducir en segundos. Si no llamaban la atención desde el otro lado del salón, no servían. Ese enfoque dio lugar a títulos que parecían salidos de un parque de diversiones tecnológico. Outrun, Afterburner, Hang-On, Space Harrier, juegos rápidos, intensos, con escalado gráfico, pseudo 3D y música potente. Experiencias pensadas para hacer sentir al jugador que estaba dentro de la máquina, no frente a una pantalla. Sega entendió algo clave muy temprano. El arcade no era solo jugar, era espectáculo. El sonido fuerte, los gráficos grandes, el movimiento constante, todo estaba diseñado para competir por atención en un entorno hostil, lleno de estímulos. Ese dominio le dio a Sega dos cosas fundamentales. Primero, una confianza absoluta en su capacidad tecnológica. Segundo, una identidad clara. Ir siempre un poco más rápido, un poco más fuerte, un poco más lejos que el resto. Pero también sembró una semilla peligrosa, porque una empresa formada en el exceso, en la potencia y en el riesgo, no siempre sabe cuándo frenar, y esa mentalidad arcade tan gloriosa en los salones iba a acompañar a Sega cuando decidiera llevar su visión al hogar. Sega no llegó a las consolas con cuidado, llegó con confianza. Después de dominar los salones recreativos, el razonamiento era simple. Si podían hacer las máquinas más impresionantes del arcade, también podían hacer máquinas impresionantes para el hogar. ¿Qué podría salir mal? Así nace la Master System en el año 1985. Técnicamente, la consola era potente, muy potente para su época. Colores más vivos, mejor resolución, juegos que se sentían como versiones domésticas de los arcades. En el papel, Sega tenía todo para competir, pero el problema nunca fue la máquina, fue el terreno. Mientras Nintendo construía una relación casi religiosa con desarrolladores y jugadores, Sega seguía pensando como arcade. Potencia primero, estrategia después. La Master System llegó a un mercado ya ordenado, controlado y dominado por Nintendo. En Japón y Estados Unidos la batalla le fue cuesta arriba, pero en otros territorios la historia fue muy distinta. En Europa, y sobre todo en Brasil, la Master System encontró su público. Se convirtió en la consola de entrada para toda una generación. Allí, Sega empezó a forjar algo que sería clave más adelante, una base de fans ferozmente leal. La Master System no ganó la guerra, pero dejó claro algo muy importante. Sega estaba dispuesta a competir y no lo iba a hacer en silencio. Ese primer intento dejó lecciones duras, pero también preparó el terreno para lo que vendría después, porque Sega todavía no había mostrado su mejor carta, y cuando lo hiciera, el ruido sería imposible de ignorar. Con la Mega Drive, conocida como Sega Genesis en Occidente, Sega finalmente encontró su voz. Y no fue una voz amable, fue desafiante, ruidosa, provocadora.
Lanzada a fines de los 80, la Mega Drive no se presentó como una consola más, se presentó como una alternativa directa a Nintendo. Donde Nintendo hablaba de diversión familiar, Sega hablaba de velocidad. Donde Nintendo era color y fantasía, Sega era actitud. El hardware acompañaba esa idea. La Mega Drive era rápida, agresiva, ideal para juegos de acción. No buscaba suavidad, buscaba impacto, y para representar esa filosofía, Sega necesitaba algo más que potencia, necesitaba un símbolo. Así nació Sonic the Hedgehog. Así nació Sonic. Sonic no era solo un personaje, era una declaración de principios, rápido, irreverente, con una estética que gritaba «Esto no es para niños». Era la respuesta directa a Mario, diseñada desde el marketing hasta el último píxel. Y el marketing fue brutal. Sega no tuvo miedo de atacar, de compararse y de burlarse. Campañas como Sega Does What Nintendo Don't marcaron una época. Por primera vez, la guerra de consolas no se libraba solo en las tiendas, sino también en la cultura popular. Durante esos años, Sega estuvo en su punto más alto. La Mega Drive tuvo un catálogo potente, diverso y profundamente arcade. Acción, deportes, velocidad, dificultad elevada. Juegos que parecían hechos para demostrar lo que la consola era capaz. Por un momento, Sega no solo compitió con Nintendo, lo puso contra las cuerdas. Pero ese éxito también reforzó una idea peligrosa dentro de la empresa, que siempre había que ir más rápido, más fuerte, más adelante, incluso sin frenar a pensar. Y esa mentalidad que hizo grande a la Mega Drive sería la misma que complicaría todo lo que vino después. Después del éxito de la Mega Drive, Sega quedó convencida de algo muy peligroso, que la respuesta a cualquier problema era más hardware. La industria estaba cambiando, los juegos crecían en tamaño, en ambición y en complejidad, y Sega, fiel a su ADN arcade, no quiso esperar a la próxima generación, quiso adelantarse. Así aparece el Sega CD. La idea era atractiva, usar el CD-ROM para ofrecer más contenido, mejor audio, video digitalizado. En teoría era el futuro, en la práctica el resultado fue irregular. Algunos títulos aprovecharon el formato, pero muchos otros se apoyaron en cinemáticas pobres y gameplay limitado. El público no terminaba de entender qué estaba comprando, una nueva consola, un accesorio, una promesa a medio cumplir, y cuando eso todavía no estaba claro, Sega volvió a acelerar. Llega el 32X, otro agregado, otro módulo, otra promesa de potencia. Una expansión pensada para convertir a la Mega Drive en una consola de 32 bits, justo cuando ya se hablaba de próxima generación. El mensaje se volvió confuso, los jugadores no sabían qué comprar, los desarrolladores no sabían para qué desarrollar y Sega parecía estar compitiendo consigo misma. La obsesión tecnológica que había sido su mayor fortaleza empezaba a mostrar su lado oscuro. No faltaban ideas, no faltaba ambición, lo que faltaba era una dirección clara. Este periodo marcó un quiebre interno. Decisiones tomadas a las apuradas, productos lanzados sin una estrategia sólida y una fragmentación del mercado que erosionó la confianza del público. Sega seguía siendo rápida, seguía siendo innovadora, pero empezaba a perder algo fundamental, el control, y el costo de esa pérdida se sentiría más pronto que tarde. Si la Mega Drive fue músculo bien dirigido, la Sega Saturn fue músculo enredado en cables. Sega sabía que la siguiente generación iba a ser una guerra. Sony estaba entrando al juego, Nintendo preparaba su movimiento y el 3D ya no era una promesa, era una exigencia. La respuesta de Sega fue ingeniería pura. Demasiada ingeniería, demasiado pura. La Sega Saturn nació como una bazooka técnica. Doble CPU, múltiples chips gráficos, una arquitectura pensada para mover sprites como nadie. El problema es que los sprites son elementos bidimensionales, y el mundo ya estaba girando hacia el 3D, y Saturn no lo hacía fácil. Lo hacía posible, sí, pero a costa de sudor, lágrimas y noches sin dormir para los desarrolladores. Programar para la Sega Saturn era como pilotear un avión experimental mientras lo estabas armando, y por si eso fuera poco, Sega tomó una decisión que terminaría de sembrar el caos: adelantar el lanzamiento en Occidente sin previo aviso. El resultado: tiendas que no tenían consolas, desarrolladores que no estaban listos, socios comerciales molestos, jugadores confundidos.
Mientras tanto, Sony llegaba con la PlayStation y un mensaje brutalmente simple, fácil de programar, enfocada en 3D y pensada para todos. La Sega Saturn tenía juegos increíbles, nadie puede negar eso, porque Sega siempre tuvo talento, pero el ecosistema estaba roto. Cada región parecía jugar un juego distinto. Japón, Estados Unidos y Europa no estaban alineados, las decisiones no fluían, chocaban. La consola no fracasó por falta de potencia, fracasó por exceso de complejidad y falta de consenso. Sega había construido una máquina impresionante, pero había olvidado algo esencial, que la tecnología sola no gana la guerra. Y mientras la Sega Saturn luchaba por mantenerse a flote, en las oficinas de Sega empezaba a cuajarse una idea. Otra consola, otra apuesta, otro todo o nada. Y esta vez sería la última. La Sega Dreamcast no fue una consola. Fue una declaración desesperada, brillante y especialmente adelantada. Sega sabía que no había margen de error. Saturn había dejado heridas profundas, la confianza del mercado estaba dañada y el reloj corría en contra. Así que hicieron lo impensado. Empezaron de cero. Arquitectura simple, pensada para el 3D desde el inicio, fácil de programar y con una idea extremadamente revolucionaria. La consola no iba a estar sola, iba a estar conectada. Corría el año 1998 en Japón y 1999 en Occidente, cuando Dreamcast llegó con algo que parecía ciencia ficción, juego online de fábrica, navegador web, soporte para descargas y una memoria externa con pantalla propia, la VMU. Acá hagamos un pequeño paréntesis. VMU significa Visual Memory Unit y el nombre no es puro marketing, describe exactamente lo que era. La VMU era la tarjeta de memoria de Dreamcast, pero con esteroides. Tenía pantalla LCD, botones, altavoz y hasta podía funcionar como una mini consola portátil. Podías guardar partidas como una memory card normal, ver información en tiempo real mientras jugabas, marcadores, vida restante, mapas, sacarla del joystick y jugar minijuegos independientes, conectarla a otra VMU para intercambiar datos. En juegos como Sonic Adventure, Resident Evil, Code Veronica o Skies of Arcadia, la VMU mostraba datos extra o desbloqueaba contenido especial. Hoy parece algo común, pero en 1999 era una locura. Muy Sega, una idea brillante, adelantada a su tiempo, amada completamente por los jugadores y nunca imitada del todo por la industria. Mientras el resto del mundo seguía soplando cartuchos o cambiando CDs, Sega ya estaba pensando en comunidades. ¿Y los juegos? Los juegos eran puro fuego. Sonic Adventure, velocidad en 3D real, mundos abiertos, música a todo volumen. Shenmue, un experimento gigantesco, caro, ambicioso, lento, profundo, adelantado casi 10 años. Crazy Taxi, un caos urbano, punk y adrenalina sin frenos. Jet Set Radio, graffiti, cel shading, identidad visual como nunca antes. Phantasy Star Online, jugar con otras personas, desde casa. En 1999... era una locura. Dreamcast no solo quería competir, quería mostrar el futuro. Lamentablemente, el mercado ya no lo escuchaba. Sony estaba a punto de lanzar PlayStation 2, una consola que prometía juegos y algo más peligroso, reproductor de DVD. Para muchos jugadores y familias, la decisión fue simple. Sega no podía competir contra esa ola. Las ventas iniciales fueron buenas. El cariño de los jugadores fue real, la crítica fue entusiasta, simplemente el dinero no alcanzó. En 2001, Sega anunció lo impensable. Dejaba de fabricar consolas. La Dreamcast murió joven, pero no fracasó. Se convirtió en un mito. Porque fue la última vez que una compañía apostó todo, sin red, sin plan B, solo con ideas, talento y una convicción brutal de que los videojuegos podían ser algo más. Sega cayó, pero lo hizo mirando hacia adelante, con la frente en alto. Y en muchas de las cosas que hoy damos por sentadas, el online, comunidades, identidad visual fuerte, el riesgo creativo, ya estaban ahí, en una consola blanca, con un logo naranja y un rugido final que todavía resuena. Dentro de Sega, durante los años más turbulentos de su historia, existió, según varios testimonios, un prototipo de consola que nunca fue anunciado. No tenía nombre comercial, no tenía identidad definida y aparentemente nunca estuvo pensada para llegar al público. Era una máquina construida a partir de ideas descartadas, conceptos que no encajaban en ninguna generación concreta, parte del pasado, parte del futuro y completamente inestable. Algunos ex empleados aseguran que la vieron funcionar, otros recuerdan que funcionaba distinto cada vez,
que los juegos se colgaban, que el hardware se comportaba de forma impredecible, que nadie parecía tener control total sobre ella. El proyecto fue abandonado sin comunicado interno claro. No hubo presentación, no hubo cancelación formal, simplemente desapareció. No existen fotos verificadas, no hay placas preservadas, no hay filtraciones sólidas. Solo relatos fragmentados, contados muchos años después, casi siempre fuera del micrófono. Como si alguien hubiera decidido que ese experimento no debía dejar rastro, que algunas ideas, una vez probadas, era mejor olvidarlas. Y ahí está la esencia de Sega. Una compañía capaz de crear alguna de las ideas más audaces de la historia y también de enterrar otras tan profundamente que hoy solo sobreviven rumores. Sega fue muchas cosas. Fue ruido, velocidad y exceso, fue arcade, fue rebeldía, fue hacer las cosas distinto, incluso cuando eso significaba hacerlas mal. A lo largo de su historia, Sega no solo compitió con otras compañías, compitió contra el tiempo, contra el mercado y muchas veces contra sí misma. Apostó antes que nadie por ideas que el mundo todavía no estaba listo para entender. Algunas se adelantaron demasiado, otras quedaron como cicatrices, pero todas dejaron huella. Porque aunque hoy Sega ya no fabrique consolas, su espíritu sigue vivo en cada juego que arriesga, en cada estudio que se anima a romper las reglas y en cada jugador que recuerda lo que se sentía encender una consola sabiendo que algo impredecible estaba por pasar. Sega no ganó la guerra de consolas, pero ayudó a definir cómo se peleaban. Y así cerramos este recorrido por una de las compañías más intensas, creativas y caóticas de la historia del videojuego. Una historia hecha de éxitos descomunales, decisiones imposibles y sueños que aún están vívidos en el recuerdo. Te doy las gracias por escuchar este capítulo. Espero sinceramente que nos volvamos a encontrar en el siguiente, donde sin duda aparecerán más joyitas ocultas. Y quién sabe, quizá alguno de esos cartuchos perdidos que seguimos buscando todavía aparece en el lugar más inesperado. Soy Camilo y te espero en el próximo episodio de El Cartucho Perdido.